La firma del Tratado del Pilar arroja una onda expansiva política por todo el país. Buenos Aires hasta este momento había sido la gran promotora del unitarismo, pero de repente emergía como una nueva provincia federal. De esta manera parecía que los federales habían finalmente ganado la guerra civil y que se habían terminado los conflictos internos. Sin embargo, la realidad política rara vez es tan simple, porque con la incorporación de Buenos Aires a la Liga de Provincias Federales surgen nuevos tipos de conflicto, sobre todo a partir de la disputa de poder entre los principales líderes del federalismo. Este es el momento en el que el liderazgo de Artigas va a ser finalmente discutido por el resto de los líderes federales, y este hecho va a derivar en una nueva guerra civil, ahora al interior del federalismo. Lo que estaba en disputa ahora no era la organización del país, sino qué figura federal tenía primacía sobre las otras. Artigas se iba a enfrentar a su principal subordinado, Francisco Ramírez de Entre Ríos. Y esta disputa es muy importante para el país, porque el ganador no solo iba a marcar qué provincia iba a tomar la posta de liderazgo en el federalismo, sino también iba a ser el encargado de decidir finalmente el destino de la provincia oriental, que había caído en manos portuguesas. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Hay dos batallas que marcan a fuego el destino de la facción federal, la batalla de Cepeda y la batalla de Tacuarembó. En la primera, en Cepeda, los caudillos federales de Entre Ríos y Santa Fe logran derrotar al ejército directorial de Buenos Aires, allanando el camino para que la propia Buenos Aires se transforme en provincia. Y por otro lado tenemos la batalla de Tacuarembó, ocurrida en enero de 1820. En esta batalla Artigas y sus aliados federales son finalmente derrotados por los portugueses. La causa artiguista en la provincia oriental cae, pero el propio Artigas no se rinde, pretendía seguir luchando. Por este motivo, cuando el caudillo oriental se entera de la firma del Tratado del Pilar entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y sobre todo cuando se entera que este tratado no estipulaba la obligatoriedad de Buenos Aires de participar en la liberación de la provincia oriental, monta en cólera. Pese a que Ramírez y López habían conseguido que Buenos Aires se comprometiese a enviar ayuda para la liberación de la provincia oriental, esto para Artigas no era suficiente, y por este motivo se siente traicionado. Sobre todo porque consideraba que el Tratado del Pilar era una afrenta a su liderazgo, era un cuestionamiento a su liderazgo en la facción federal. Y por este motivo el oriental considera que para seguir la guerra contra el imperio portugués, lo que tienen que hacer es invadir Entre Ríos y deponer a Ramírez. Con esta idea en mente, Artigas cruza el río Uruguay y se dirige a Corrientes, donde empieza a reclutar un ejército. Y una vez que cuenta con las tropas suficientes, se dirige al sur, hacia Entre Ríos, y lo primero que hace es tomar la ciudad de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay era una ciudad muy importante para Artigas, porque en ella se había celebrado el Congreso de los Pueblos Libres en 1815, que lo había ratificado a él mismo como protector de los pueblos libres, y aparte en el que se presume se había hecho una temprana declaración de independencia, un año antes que la de Tucumán. Por este motivo esta ciudad tenía un valor simbólico. Si Artigas podía recuperar Concepción del Uruguay, tal vez todavía podía recuperar el liderazgo de su facción política. Ramírez, por su parte, enterándose del cruce del río Uruguay por parte de Artigas, se dirige al norte para reclutar a su ejército y salir al combate. El primer enfrentamiento entre las fuerzas de Ramírez y Artigas se produce el 13 de junio de 1820, en lo que se conoce como la Batalla de las Huachas, a orillas del río Gualeguay. Ramírez va a considerar que este enfrentamiento termina en un empate táctico, sin embargo va a terminar retirándose rumbo a Paraná, y por este motivo Artigas lo va a considerar como un gran triunfo, un signo claro de que estaba a punto de ganar la guerra civil del federalismo. Y por este motivo, sin pensarlo dos veces, Artigas persigue a Ramírez rumbo a Paraná. Lo que el oriental no sabía es que cerca de Paraná, Ramírez había posicionado una parte de su ejército, comandada por Lucio Norberto Mansilla,
que justamente estaba esperando la llegada del ejército de Artigas. Cuando las fuerzas artiguistas llegan hasta la posición de Mansilla, se produce la batalla de las Tunas, en la cual las fuerzas de Ramírez destrozan al ejército artiguista. Ramírez persigue al que había sido su líder político y lo derrota una vez más en la batalla del Rincón de Ábalos, que se produce el 24 de junio, solo 11 días después de la batalla de las Guachas. Para este punto, Artigas se había quedado completamente sin tropas y entonces tiene que irse del país, exiliándose en Paraguay. Ramírez había derrotado completamente al caudillo oriental y ahora emergía como la principal figura del federalismo. Ahora bien, más allá de su faceta federal, Ramírez tenía su propio proyecto político, que implicaba la unión de todas las provincias de la Mesopotamia argentina en una sola gran provincia. Teniendo en cuenta esto, el 19 de septiembre de 1820, Ramírez entra en la ciudad de Corrientes, haciéndose nombrar gobernador. Entre Ríos, Corrientes y el sur de Misiones se transforman entonces en una especie de unión personal en la figura de Ramírez, quien solamente 10 días después de su nombramiento como gobernador de Corrientes va a emitir un reglamento constitucional para los territorios a su cargo. Para Ramírez la idea era unir de iure los territorios a su cargo, por lo que el 30 de noviembre de 1820 va a proclamar la creación de la República de Entre Ríos, la cual era simplemente una mega provincia. Ramírez no pretendía separarse de Argentina, al contrario, pretendía que su república fuese una provincia más dentro de la federación. Ahora bien, es importante destacar que la República de Entre Ríos no existió demasiado tiempo. Sin embargo, en su corta vida hubo una extensísima labor legislativa. Para Ramírez era muy importante organizar este territorio, y por este motivo hace sancionar reglamentos políticos, reglamentos militares, y también va a encarar una serie de reformas que van a hacer de la República de Entre Ríos un territorio institucionalmente muy avanzado para la época. Para empezar, Ramírez crea un servicio de correo en la República. También establece la obligatoriedad de la educación primaria. Y finalmente conduce un censo, y la población censada después va a tener que concurrir a los comicios y votar a su líder, siendo obviamente elegido Francisco Ramírez. Y por último, Ramírez, que es nombrado como jefe supremo de la República, de ahí su famoso apodo de Supremo Entrerriano, establece los símbolos provinciales, tomando como bandera la bandera de los pueblos libres de Artigas, la cual sigue siendo hasta hoy en día la bandera de la provincia argentina de Entre Ríos. Ahora bien, mientras Ramírez estaba organizando la República de Entre Ríos, del otro lado del río Paraná, en Santa Fe, Estanislao López tenía otras preocupaciones. Como parte del Tratado del Pilar, se había estipulado que las provincias firmantes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, iban a enviar diputados a un nuevo Congreso Federal a celebrarse en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El tema es que Buenos Aires no había mandado a sus diputados, porque la flamante provincia estaba atravesando un nuevo periodo de convulsión política, conocido como la anarquía del año 20. López decide entonces invadir Buenos Aires, enfrentándose al gobernador Soler, quien es derrotado. Soler cae en desgracia y es depuesto, siendo elegido en su lugar Dorrego como nuevo gobernador, y López, considerando que había mostrado su punto y entendiendo que ahora Buenos Aires se iba a comprometer con el Tratado del Pilar, vuelve hacia su provincia. El tema es que hay parte de las tropas de López que se refugian en San Nicolás, una localidad a orillas del río Paraná. Y entonces Dorrego, comandando al ejército de Buenos Aires, ataca San Nicolás y las tropas porteñas saquean y queman el pueblo. Dorrego, entendiendo que esta era una situación muy negativa para la relación entre Buenos Aires y Santa Fe, intenta negociar con López, pero las negociaciones se estancan y se reanudan los combates. Dorrego es finalmente derrotado por López en la batalla de Gamonal, lo que marca el fin del gobierno de Dorrego y el ascenso de un nuevo gobernador llamado Martín Rodríguez, quien asciende al gobierno de Buenos Aires por mediación de Juan Manuel de Rosas. Rodríguez sí va a conseguir firmar un tratado con López, gracias a la mediación del gobernador de Córdoba, de apellido Bustos. Este tratado firmado se conoce como el Tratado de Venegas, y es una especie de reedición del Tratado del Pilar, pero ahora dejando afuera Entre Ríos e incorporando a Córdoba.
Este tratado, aparte de aislar a Ramírez, anulaba varios artículos del Tratado del Pilar, tal vez el más importante, el que establecía como uno de los principales focos del federalismo argentino la liberación de la provincia oriental. Ahora bien, más allá de la firma del Tratado de Venegas, Ramírez no estaba dispuesto a renunciar a la liberación de la provincia oriental. Tal vez para Córdoba o Santa Fe la provincia oriental fuese un territorio lejano, pero para Entre Ríos solo bastaba con cruzar el río Uruguay. Ahora bien, para efectuar esta gesta libertadora, Ramírez sabía que necesitaba todo el apoyo posible, porque del otro lado se encontraba el Imperio portugués. Así que lo primero que hace el Supremo Entrerriano es enviar una carta al dictador Francia del Paraguay con el fin de establecer una alianza. La idea de Ramírez es que las tropas de Francia acudiesen a la campaña para liberar a la provincia oriental. Francia ignora a Ramírez y por este motivo el caudillo entrerriano, en vez de darse por vencido, decide que lo mejor que puede hacer es incorporar a las tropas paraguayas a la fuerza y empieza a planear una invasión al Paraguay, que de tener éxito va a implicar la reincorporación de este territorio a las Provincias Unidas. Ramírez logra reclutar a un muy poderoso ejército, sin embargo quería estar seguro, quería que la campaña saliese bien, y entonces envía una carta a sus supuestos aliados, López y al gobierno de Buenos Aires, pidiéndoles refuerzos. Sin embargo, para este momento, tanto Santa Fe como Buenos Aires, amparándose en el Tratado de Venegas, ya no consideraban a Entre Ríos como una aliada, y entonces no acuden en ayuda de Ramírez, por lo que el Supremo Entrerriano decide desistir de la campaña. Ahora bien, hay análisis modernos que tienen como conclusión el hecho de que Ramírez podría haber conquistado el Paraguay con las fuerzas con las que contaba. Sin embargo, es muy probable que el caudillo de Entre Ríos se diese cuenta de que de encarar una campaña contra el Paraguay, sus fuerzas, aunque saliesen victoriosas, iban a quedar enormemente mermadas, lo que lo iba a dejar muy vulnerable frente, por un lado, a Santa Fe y a Buenos Aires, y por el otro, al avance portugués. Y esta decisión tiene más sentido todavía si tenemos en cuenta de que para Ramírez, con la ausencia de apoyo por parte de Santa Fe y Buenos Aires, el Tratado del Pilar estaba totalmente roto. De hecho, justamente teniendo en cuenta esta ruptura del tratado, es que podemos explicar la siguiente acción de Ramírez. Como Santa Fe y Buenos Aires no van en ayuda del caudillo entrerriano, quien era el único que estaba intentando la liberación de la provincia oriental, Ramírez decide que estas provincias necesitan un cambio de gobierno, y entonces, en vez de dirigir sus armas contra los portugueses o los paraguayos, decide atacar a los que habían sido sus aliados. Lo primero que hace Ramírez es pedir permiso a López para cruzar a Santa Fe para poder atacar Buenos Aires. Sin embargo, López, amparándose nuevamente en el Tratado de Venegas, del cual habían dejado afuera a Ramírez, dice que no puede dejarlo pasar, porque ahora él es aliado de Buenos Aires. Ramírez entonces decide directamente atacar al que había sido su aliado en el federalismo, entrando en Santa Fe. La primera acción de este nuevo capítulo de la Guerra Civil va a tener como protagonista a la vanguardia del ejército de Ramírez, que va a cruzar el río Paraná y va a lograr apoderarse de los caballos de López. Después de este hecho, el propio Ramírez va a cruzar el Paraná reuniéndose con el resto de sus tropas. En el camino, Ramírez encuentra a un ejército de Buenos Aires comandado por la Madrid, que había acudido en apoyo de López, y lo derrota el 8 de mayo de 1821 en la batalla de Oliveros, y posteriormente va a derrotar a un contingente de tropas de López en la batalla de Carrizal de Medina. Ramírez era un gran comandante de batallas terrestres, por lo que no es de extrañar que estos primeros combates hayan salido realmente muy bien. Su único problema era el número de efectivos. Ramírez había cruzado con una parte de su ejército el río Paraná, y después se debía efectuar un segundo cruce, que iba a estar comandado por Mansilla, cuyo objetivo era atacar y tomar la ciudad de Santa Fe. De esta manera, Ramírez podía dividir los esfuerzos de sus enemigos y podía manejarlos de mejor manera, no teniendo que enfrentarse al mismo tiempo a las tropas de Buenos Aires y Santa Fe. El problema es que Mansilla tenía, problemas con las decisiones políticas que había tomado Ramírez. Mansilla no estaba de acuerdo con la anexión de la provincia de Corrientes, y por este motivo, en vez de seguir el plan de Ramírez,
decide, después de cruzar el Paraná, reembarcar a sus tropas y cruzar de vuelta a Entre Ríos, dejando al Supremo entrerriano efectivamente con la mitad de sus tropas en el medio de un territorio hostil. Ante esta situación va a pasar lo que Ramírez más temía. Las tropas de López se van a juntar con las tropas de Gregorio de la Madrid, derrotando a las tropas entrerrianas en la batalla de Coronda el 26 de mayo de 1821. Ramírez se ve obligado a replegarse, entrando en la provincia de Córdoba, parte firmante del Tratado de Venegas y por lo tanto enemiga de Entre Ríos. Ya en Córdoba, Ramírez va a intentar organizar un levantamiento contra el gobernador Bustos, pero al final va a ser derrotado en la batalla de Chañar Viejo el día 10 de julio. Ramírez logra huir una vez más, sin embargo se da cuenta de que en el combate su pareja, la Delfina, una mujer que lo había acompañado en toda la campaña, había sido capturada. Ramírez entonces pega media vuelta y decide cargar contra sus enemigos, siendo derribado por un disparo de arma de fuego. Ramírez muere, su cuerpo es decapitado y su cabeza es enviada clavada en una pica a López, quien la hace embalsamar y la pone en una jaula frente al Cabildo de Santa Fe. La República de Entre Ríos no va a sobrevivir al Supremo entrerriano. El que asume como nuevo gobernador es el hermanastro de Ramírez, llamado Ricardo López Jordán, quien a su vez va a ser finalmente depuesto por Mansilla, quien, pese a haber traicionado a Ramírez, asume como nuevo gobernador. Tanto Corrientes como Misiones se reinstauran como provincias independientes y la República de Entre Ríos deja de existir. Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires van a firmar en enero de 1822 el Tratado del Cuadrilátero, y de esta manera, con la ausencia de Ramírez, el federalismo argentino abandonaba finalmente la idea de la recuperación de la provincia oriental. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.